Tengan muy buenas noches todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta tutoría de repaso de la Cátedra Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Hemos tenido pues un periodo pues de stand-by, ¿verdad? De quietud en este ciclo, ¿verdad? Después eh, de la jornada de evaluaciones que se tuvo el mes pasado. Entonces, pues como ya lo tenemos entendido, ¿verdad? En periodo de evaluaciones, las tutorías pues se, se detienen y pues luego que terminan, volvemos o retomamos lo que es la dinámica del ciclo. Quiero agradecer, ¿verdad? Nuevamente el hecho de que hayan atendido el llamado a esta tutoría de repaso. Pues ya lo decía antes de empezar la grabación, eh, ya estamos pues en la recta final de lo que es el ciclo académico y pues dentro de lo que es esta materia hay ciertas evaluaciones que todavía aún no se han realizado y pues por ende, ¿verdad? Ya ustedes días atrás entregaron lo que fue el primer avance de la investigación que ustedes están realizando, del trabajo final que ustedes están realizando dentro de la cátedra. Y pues, por tal razón, ¿verdad? Y lo dije al comienzo, me gustaría que todos hubieran estado conectados, pues em, necesito saber sus dudas o inquietudes con respecto a este trabajo, pues por ahí he estado revisándoles, ahora todavía no he subido notas, ¿verdad? Porque lo voy haciendo pausado, ¿verdad? Para ir viendo dando esas observaciones que ustedes tengan en su trabajo. Entonces, pero sí, me gustaría saber si ustedes hasta el momento o en el transcurso de la creación de su primer avance con todo lo que se dijo en lo que es la guía de trabajo, con todo lo que se puso en la guía de trabajo, ¿ustedes han tenido alguna dificultad al momento de crear esos apartados que pues para ser así, ¿verdad? O hablar en general, pues son las que dan la pauta o el banderillazo de salida a lo que es su investigación, ¿verdad? ¿Por qué razón lo digo así? Porque el tema más que todo, ¿verdad? Que ustedes han puesto en ese avance es el tema con el que ustedes van a trabajar el resto de la investigación hasta poder entregar lo que es el trabajo final, ¿verdad? O la parte final, o ya completo el trabajo. Entonces, eh, pues esta noche, eh, pues he pedido, ¿verdad? He solicitado el permiso para poder hacer esta tutoría con con esta temática para ver si ustedes tienen eh, esas dudas, ¿verdad? O inquietudes. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque no tuvimos quizás el espacio para poder entablar una tutoría con respecto a lo que fue el primer avance, ¿verdad? Pero sí se trató la manera de que en la guía de trabajo estuviera bien implícito todos los pasos que ustedes tenían que hacer para crear cada uno de los apartados que se les pedía. Por tal razón, pues solamente estuve atento a sus indicaciones o a sus sugerencias o a sus inquietudes, pero no hubieron, ¿verdad? O si hubieron, fueron bien pocas, no de de todos los integrantes del grupo en sí, ¿verdad? Y pues al momento de entregar lo que fue el primer avance, pues solamente 15 personas de los 29 que son ustedes lo lograron entregar, teniendo un espacio eh, bastante largo, por así decirlo, ¿verdad? Teniendo bastante tiempo
para poder crear su primer avance. Entonces, me gustaría saber, ¿verdad? De cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido la problemática que ustedes han tenido, algún problema o algún obstáculo que hayan tenido al momento o que no hayan entendido algo y pues por tal razón ustedes creen que está bien deficiente ese apartado que ustedes han creado para poder aclararlo y para que ustedes tengan ya, lo tomen ya en cuenta al momento de hacer ya la segunda parte y poderlo entregar. No sé quién quisiera empezar con las interrogantes. Hola, hola. No sé si se escucha o no, no me escucharon o no, no existe ninguna duda con respecto a ese trabajo. Hola, buenas noches. Yo, yo puse ahí en mi investigación que utilizaría el método cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo, o sea, que utilizaría un método mixto, ya que el tema que estoy investigando, si solo se le ponía un enfoque así, ya sea cualitativo o cuantitativo, iba a quedar muy corto, así que decidí colocarle que utilizaría los dos métodos porque ahí sí se elegiría más, se recopilaría más información. Ok, pero bueno, aclarando lo que usted me acaba de preguntar, pues no se pueden utilizar los dos métodos en una misma investigación. Solamente se puede utilizar uno, ya sea cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué razón? Al momento de crear lo que es los instrumentos de recolección de datos, usted no va a tener, por así decirlo, una, unos datos tan acertados al momento de estar pasándolos en limpio, ¿verdad? Porque va a tener, si usted, por así decirlo, ocupar el mixto, como usted dice, ¿verdad? Que pues para mí no, no, en las investigaciones no, no pueden ir, ¿verdad? Pues no se puede en ese sentido, la información que usted eh, reco- eh, recopilara, ¿verdad? Con los instrumentos, pues no sería tan, por así decirlo, no la podría interpretar porque por un lado tuviera lo cuantitativo y por otro lado tuviera lo cualitativo. Entonces, sí, ¿verdad? En ese sentido sí les pediría que solamente utilizaran un método, ¿verdad? Ya sea el cuantitativo o el cualitativo, para que ustedes al momento de ya estar, por así decirlo, sacando la información, ¿verdad? O recolectando la información que ustedes han eh, recopilado, valga la redundancia, con los instrumentos que ustedes mismos van a crear, no se les complique mucho, ¿verdad? Al momento de eso y la interpretación tampoco. Entonces, sí, ¿verdad? Sí les pediría que utilizaran solamente un método, ya sea cualitativo y cuantitativo, y pusieran por ahí el por qué. No sé si hay más dudas o inquietudes. Vamos sacándolas, por así decirlo, ¿verdad? Que podamos ir despejándola, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún problema al momento de su trabajo.
No existen dudas o inquietudes. Puedo corregir ese error que tuve Cor- en mi investigación más adelante, ¿verdad? En el reporte que voy a entregar al final de la... correcto, correcto, correcto. Usted lo puede corregir. Es, eh, por así decirlo, el primer avance es el que da, como les decía, daba el banderillazo de salida para que ustedes empezaran a realizar su investigación. Entonces, obviamente, vamos a tener errores, ¿verdad? Y eso no quiere decir que su trabajo esté malo. Al contrario, esto nos ayuda a nosotros a comprender un poco mejor la dinámica de la investigación. ¿Se recuerdan cuando yo estaba dando la tutoría, ¿verdad? Y les decía, no hay investigación mala ni tampoco hay investigación muy mala, ¿verdad? Sino que todas las investigaciones tienen sus componentes. Entonces, y los científicos no crean que al momento de investigar, eh, a la primera hacen todo, ¿verdad? Sino que hay es ensayo y error, ¿verdad? Y entonces, por tal razón, una investigación también social tiene esa dinámica, ¿verdad? Entonces, sí van a haber errores, pero en el camino se van corrigiendo. Entonces, no tengan temor a ustedes a decir algo que ustedes consideren que lo hicieron mal, sino que por tal razón tienen que exteriorizarlo, ¿verdad? Para comprender a dónde está el error y también puedan corregirlo. El compañero Elmer, pues, eh, dio la iniciativa, ¿verdad? Y dijo, no, yo lo hice así, ¿verdad? Hice un modelo mixto, un método mixto. Entonces, ya se aclaró, ¿verdad? Que para que no haya una complicación al momento de poder interpretar la información y de recolectar las puntuaciones o los datos, no vaya a tener un error al momento de ya poner, ¿verdad? Su interpretación ya en el trabajo. Entonces, no se queden con esas dudas o inquietudes, porque a la larga, este, pues sí, obviamente no van a poder corregir lo que es en verdad lo que se tiene que corregir y pues la investigación sí en verdad les va a ocasionar les va a ocasionar problema al momento de hacer ya la parte final. Entonces, eh, vuelvo, ¿verdad? Y se los digo, no tengan pena de decir o, o expresar sus dudas o inquietudes. Yo he estado leyendo los trabajos, ¿verdad? Y por ahí he visto un par de observaciones, entonces, pero me gustaría que ustedes las exteriorizaran, ¿verdad? Y las dijeran, ¿verdad? Para que también los compañeros puedan de alguna forma también poder ayudarnos, ¿verdad? Entre todos. No sé si hay más que quieran decir, ¿verdad? Dudas o inquietudes. Por el momento no, ya me aclaró las dudas que tenía. Ok, los demás compañeros, no sé si tienen dudas o inquietudes con respecto a al trabajo de investigación. Licenciado, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una duda. Diga. En mi caso, no me ha quedado muy claro cuando se habla de objeto de estudio. Entonces, no sé si me lo podría explicar un poquito más a la brevedad, como se pueda. Eh, pero solamente ese sería, porque en cuanto al enfoque, elegí de manera cualitativa, pero solamente el objeto de estudio es el que no me ha quedado muy claro. Ok, vamos a responder su pregunta, ¿verdad? Según la teoría, ¿verdad?
habla que el objeto de estudio es el resultante de la interacción entre el problema que instala la necesidad de avanzar a través de un proceso de investigación y los conceptos, ¿verdad? Sus definiciones y relaciones que otorga sentido al objeto que hace a su interpretación y comprensión. Un ejemplo, ¿qué es el objeto de estudio? Es el elemento que se va a investigar en sí. Ese es el objeto de estudio. Es decir, ¿qué es lo que ustedes van a investigar y cómo lo van a investigar? Por ejemplo, si la temática es los problemas, su tema habla sobre los problemas, ¿qué le decía? ¿Qué le pudiera decir? El problema de la contaminación en el río X. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? La contaminación o sea, la contaminación es objeto de estudio. El río es, por así decirlo, ah, eh, lo que se está contaminando, pero su objeto de estudio es la contaminación, ¿verdad? Entonces, eso es su objeto de estudio, así a grosso modo, ¿verdad? Es qué es lo que ustedes pretenden investigar, si es la contaminación, si es el álgebra, si es los programas de Microsoft, si es, ¿qué otra cosa? La deforestación, si es el problema de la basura, si es el problema de los problemas de aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Esos son el objeto de estudio y en eso se va a enfocar su investigación. No sé si, si más o menos me entendió. Sí, sí, entonces sería como, digamos, en ese punto solo me enfocaría tratar de responder eh, sobre qué se va a basar mi investigación, más que todo en el objeto, no basándome, digamos, de manera cualitativa ni así. No, es que vaya, a esos pequeños obstáculos quería que ustedes llegaran, ¿verdad? Porque siento yo que hay unas confusiones por ahí. Cada apartado tiene su importancia dentro de la investigación. Entonces, el objeto de estudio básicamente le habla o le habla al lector al momento de leerlo, ¿qué es lo que se está investigando? Usted me va a hablar de la contaminación, digamos. Pongamos un ejemplo, la contaminación es el objeto de estudio. Entonces usted en ese apartado, usted me va ¿cómo se llama? A responder una pregunta dentro del objeto de estudio. Recuerdo yo que hay una pregunta de investigación, o sea, hay una pregunta que da pie a que usted me explique por qué está investigando la contaminación. Entonces, aquí, bueno, le voy a leer, ¿verdad? Para iniciar la construcción de un objeto de estudio, se requiere de una estructura analítica conceptual constituida, según Hidalgo, dice, por 4 sectores de desarrollo que incluyen la ubicación temática del problema específico, es decir, dónde usted lo está investigando. Número 2, los recortes de la realidad, es decir, cuál es el impacto en ese momento de su objeto de estudio. La delimitación situacional del problema, es decir, a dónde ustedes están realizando su investigación. El nivel dice también permítame, el nivel espérame que aquí en el teléfono lo tengo y necesito descargarlo. Aquí está. Dice el nivel del problema dentro
de la ubicación, ¿verdad? Donde ustedes están haciendo la investigación. Entonces, todo eso es de tomar en cuenta dentro de lo que es el objeto de estudio. No sé si ahora se ubica o tiene más dudas o la dejé con más dudas todavía. Sí, 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 ahora sí. Es que yo lo había hecho diferente. Entonces ya esta vez que lo haga lo voy a corregir. Ok. Bueno, está bien entonces. No sé si hay más dudas o inquietudes. Dudas o inquietudes. Buenas noches, Lick. En mi caso, igual, la misma inquietud que tenía la compañera tenía, y ya me la aclaró. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más dudas, inquietudes. Creo que no, Lick, yo igual tenía esa duda de la redacción, más que todo del objeto de estudio. Bueno, en mi caso fue porque en realidad no recordaba la retroalimentación de eso, del objeto de estudio, y en el material, pues exactamente esas páginas no estaban. Se saltaba de la 27, se saltaba de la 31, entonces como que no quedaba así, y yo investigué y pues a lo que investigué y tal vez pude lograr comprender fue que lo redacté, pues y hoy me estoy dando cuenta que no era de la mejor manera, sino que de la manera que usted está explicando, pero creo que esa fue mi duda. No sé si los demás compañeros tuvieron ese problema. Me imagino que sí, va, por eso fue la falta de comprensión en ese aspecto, pero gracias ahí por aclarar cualquier cosa. Creo que tendríamos que enmendar eso, ¿verdad? Correcto. Bueno, aquí está una idea de cómo se construye el objeto de estudio en una investigación, ¿verdad? Dice, tiene tres pasos. La investigación se origina, ¿verdad?, en ideas las cuales pueden provenir de distintas fuentes, y la calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionado con la fuente de donde provengan, dice. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica de las ideas. Las buenas ideas deben alentar la investigación, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Es decir, el objeto de estudio más que todo se basa en qué, valga la redundancia, en qué está basada la investigación que ustedes están haciendo. Ahora bien, antes de proseguir, ¿verdad? Pues voy a dar otra vez, ¿verdad? Voy a decir otra vez, si no hay alguien más que tenga alguna duda o inquietud, si no, pues vamos a empezar de lleno con lo que les quería decir, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más dudas o inquietudes. No, Ok, entonces vamos quizás ya concretamente, ¿verdad? Con los que estamos aquí, hablar un poco sobre esta tarea de investigación. Yo he visto en sus trabajos eh, pues, las observaciones que yo he hecho han sido pues bien puntuales, ¿verdad? Al momento de revisarlas. Por ejemplo, ¿verdad? Ya el compañero hablaba del el método, ¿verdad? Decía Elmer. Pues por ahí también miraba, no solamente usted, que utilizaban ese término mixto, ¿verdad? Entonces, ese término sí, en realidad, en una investigación, bueno, hasta donde yo he leído y conozco, eh, no se utiliza mucho, ¿verdad? Tal vez en alguna que otra investigación sí se ha utilizado, pero generalmente solamente se utiliza tanto el método cualitativo como el método cuantitativo.
¿Por qué razón? Porque el investigador o ustedes como investigadores, hay una parte donde ustedes construyen un instrumento de recolección de datos. Entonces, si estamos realizando o utilizando un método mixto, no vamos a poder construir un instrumento que pueda absorber ese método mixto, ¿verdad? Es decir, no podemos hacer una pregunta que sea, por así decirlo, que dé un punto de vista general y que a la misma vez me dé un resultado cuantitativo. Entonces, ahí no vamos a poder utilizar eso, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, o solamente cualitativo o solamente cuantitativo. Y eso iba a depender de la temática que ustedes a, iban a utilizar, ¿verdad? Que su tema de investigación. Ahora bien, ¿por qué insistí bastante en que ustedes delimitaran su temática? Porque al momento también de ese punto de recolección de información y creación de sus instrumentos, iban a tener ese problema. He visto por ahí también temas que sí están delimitados, pero no están delimitados a tal grado que ustedes no tengan ningún problema al momento de recolectar su información o la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, si hay temas que dicen que van a hacerlo en instituciones de un municipio, pero ¿cuántas instituciones hay en ese municipio? Entonces, digamos que en el municipio hay 15 instituciones, entonces la población que ustedes van a utilizar para recolectar información no solamente van a ser 10 personas o 15 personas, porque si son, digamos, 15 instituciones y solo ¿cómo se llama? Su población es 15 personas, entonces estamos hablando que una persona por, por institución, ¿verdad? Pongámoslo de esta forma. Y si las personas son solamente de una colonia donde solo conocen una institución, entonces las otras 14 no vamos a tener opinión sobre respecto a la temática. Entonces, por eso yo les decía, delimiten lo más que puedan del tema. ¿Cómo? Solo céntrense en una institución, ya sea institución escolar, privada o pública, su lugar de trabajo, ya sea si lo van a hacer en una empresa pública o privada, si lo van a hacer en una colonia en específico, ¿verdad? O en algún caserío, algún pueblo o en algún pasaje, ¿verdad? No es necesariamente hacer toda la colonia, sino que pueden poner de los pasajes 4, 5, 6, ¿verdad? De la colonia tal. Entonces, para que a ustedes no se les dificulte la recolección de datos. ¿Por qué se los digo de esa forma? La segunda parte se va a basar mucho en eso, en la recolección, en la construcción eh, de su, eh, de su instrumento. También va a ser la construcción también eh, de se me ha ido el nombre en este momento, de la metodología que ustedes van a utilizar, también del marco teórico. De la recolección de datos, ¿verdad? De la interpretación de datos, de hacer conclusiones, de hacer recomendaciones, de hacer también el instrumento, ¿verdad? Entonces es un poco más pesado que, que esta parte que ustedes acaban de entregar. Entonces, por tal razón, ustedes en esta parte que ustedes entregaron, tenían que delimitar bien la temática, ¿verdad? Tienen que delimitar bien la temática. Como les decía,
Hay errores, sí, ¿verdad? Pero esos errores se pueden corregir, como se lo decía yo a Elmer. Eh, Traten la manera de delimitarlo y díganmelo, cómo ustedes lo han hecho o cómo ustedes lo han construido, para que, o sea, si hay algún error, yo se los pueda decir y ustedes lo puedan corregir, porque si lo dejan así, el error, pues yo lo estoy diciendo en este momento, y si lo dejan así, al momento de ustedes presentarlo ahí al final, yo obviamente les voy a decir, yo se los dije, corríjanlo, y no lo corrigieron, y me presentan que solamente han tenido o le han pasado la entrevista o el instrumento a 5 personas, cuando ustedes han dejado en el tema que eh, lo hicieron con todas las instituciones digamos, del municipio X o del departamento X. Entonces ahí va a haber una deficiencia. Entonces, no lo tomen como que yo los estoy regañando, ¿verdad? O les estoy diciendo que su trabajo o lo que han hecho tiene muchos errores. No, sino que esta es la parte donde eh, yo leo, ¿verdad? Y les digo, mire, esto es lo que tienen que ir corrigiendo para que su investigación al final lo puedan hacer de una forma más eh, ordenada y más sin problema, pongámoslo así, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Yo he visto eso de que las temáticas sí están delimitadas, ¿verdad? Porque sí lo están, pero delimítenlo un poquito más, o sea, dirigido a un solo lugar, o alguna institución que van a trabajar no sé, con la escuela fulanita de tal, ¿verdad? O con el colegio fulanito de tal, o con el pasaje, como les decía, 8, 9, 10 de la colonia tal, o con la colonia fulanita de tal, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que delimitar para que después la recolección de datos no les cueste mucho. Ahora bien, con respecto a lo que es eh, la introducción, yo sé que en este momento ustedes, y es válido, ¿verdad? En este momento ustedes eh, la introducción no la pueden hacer muy amplia porque no está todavía todos los elementos de su trabajo de investigación, pero pues sí da punto de partida para que ustedes al final la puedan crear de una mejor forma. ¿Por qué se los digo eso? Porque he venido viendo en trabajos anteriores que ustedes me hacen introducciones de 5 renglones, de máximo quizás unos 7 renglones. Y la introducción, por muy pequeño que sea el trabajo o por muy sencillo que lo sea, no tiene que ir con una introducción de 5 renglones o de 7 renglones, porque la introducción es como bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Introducir al lector al trabajo que ustedes han realizado, ¿verdad? Entonces, digamos, si ustedes hicieron un mapa mental o un mapa conceptual, ustedes utilizaron material para poder crear eso, ¿verdad? Y no solamente los conceptos, ¿verdad? Entonces, hubo material que ustedes utilizaron de diferente temática o de una temática en sí que la desglosaron. Entonces, en la introducción tienen que hablar de eso. Y ya les voy a poner un ejemplo. Aquí en Google se encuentra, ¿verdad? Yo siempre me voy a Google a, a buscar, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, dice introducción. La introducción es la parte en la que tú le presentas al lector tu trabajo. Debe incluir, dice, el tema que trata, ¿verdad? Su trabajo. Es decir, este trabajo se trata sobre, y hablan sobre lo que se trata de su trabajo. El enlace, dice aquí, los aspectos específicos del tema que incluyes en tu trabajo. Es decir, qué otros ingredientes tiene su trabajo, por así decirlo. Su utilidad o interés, la razón o razones por las que te interesa el tema.
los problemas o situaciones que encontraste al hacer la investigación, si hubo alguno o no hubo ningún problema y que limitan o que limitaron tu trabajo, la forma, dice aquí, en que tu trabajo está organizado y cualquier otra información que ayude a las personas que lo lean a interesarse por él. Entonces, por eso les decía, la introducción no solamente son 5 renglones, entonces, ni tampoco, ¿verdad? Voy a hacer 5 renglones y la página es horizontal, la voy a poner vertical para que se vea amplio y le voy a dar zoom a la letra, ¿verdad? O a la fuente. Entonces, no es así. Hay que tomar muy en cuenta esa situación, ¿verdad? O esos ejemplos que hay dentro de la web. Entonces, la introducción, y esto se los voy a decir para que ustedes en el siguiente bloque lo puedan corregir, ¿verdad? La introducción se hace hasta el final de la investigación, cuando ustedes ya tienen todos los otros elementos, ¿verdad? O todos los otros, sí, ¿verdad? Los otros elementos de su trabajo. Entonces, al final se hace la introducción. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos qué elementos tenemos y qué es lo que nosotros hemos construido y cuáles son los resultados que nos ha dado nuestra investigación. Así es más fácil darle respuesta, darle respuesta a, a esto, ¿verdad? A estas pequeñas preguntas que nos hace este ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? He notado que han hecho introducciones de 5 renglones, ¿verdad? De 8 renglones lo máximo y no logran todo lo que les pide la construcción de una introducción en sí. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque todo eso, pues, es parte de la investigación. Igual en los objetivos. No sé si ya lo borré de aquí, creo que sí lo borré. Vamos a poner ejemplo de objetivos, vamos a poner. ¿verdad? Y aquí quiero que también me presten atención. Cuando le doy ejemplos de objetivos, la creación de ejemplos o de la creación de objetivos siempre tiene que ir con un verbo, ¿verdad? Comenzar con un verbo, ya sea analizar, identificar, explicar, como lo vemos aquí ¿cómo se llama? En el ejemplo. Y no, pues si ustedes no pueden utilizar o no quieren utilizar estos verbos, ¿verdad? Ponemos verbos para crear objetivos en Google, ¿verdad? Perdón, verbos. Y aquí están, miren, fácilmente ustedes lo buscan ahí está, definir, repetir, registrar, memorizar, relatar. Entonces siempre tiene que comenzar con un verbo. Entonces, como ustedes pueden ver, si nos vamos aquí, el ejemplo, ¿verdad? Dice objetivo, formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos religiosos y locales. Es decir, no son objetivos o el objetivo no se crea, no es grande, ¿verdad? Sino que tiene que llevar los elementos específicos, ¿verdad? Lo que quiere decir el trabajo y pues acompañado de un verbo. Entonces, y recuerden, ¿verdad? Que los objetivos van relacionados con las conclusiones y las recomendaciones. ¿Por qué razón? Porque digamos que aquí creamos en el objetivo que es por así decirlo, lo que vamos a investigar, ¿verdad? ¿Dónde está apuntada nuestra investigación? Y al final, pues, si lo que la investigación reflejó da algo positivo, pues en las conclusiones ponemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice,
formula la política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, una conclusión de esto podría ser que en El Salvador, ¿verdad? Existe un ente regulador que selecciona a las personas ya calificadas para responder las necesidades de los gobiernos regionales y locales. Esta institución es y vela por tal, ¿verdad? Entonces, ahí ya le estamos dando respuesta al objetivo general y está ligado a lo que es las conclusiones, ¿verdad? Porque estamos concluyendo que sí existe un ente, ¿verdad? Que formula políticas para la selección de personal. Ya está un ente que sí lo regula y es, digamos, la institución fulanita de tal, ¿verdad? Entonces, porque en nuestra investigación se enfocó en esto, en buscar un ente regulador, ¿verdad? Por así decirlo, con los objetivos, ¿verdad? Con el objetivo que estamos planteando. Entonces, van ligados los objetivos con las conclusiones, ¿verdad? No es que ustedes van a poner, se concluye que el trabajo, pues, sí estuvo difícil y pues la gente no colaboró y pues no pudimos lograr todo lo que se había pensado y pues el trabajo no se pudo realizar de la mejor forma. Eso no es una conclusión de su investigación, ¿verdad? Sino que es una explicación de que no pudieron realizar su trabajo. Entonces, hay que estar bien atentos a esa formulación, ¿verdad? ¿Cómo formulan los objetivos? Y pues al final ustedes van a darse cuenta si la formulación o lo que ustedes pusieron en el objetivo fue positivo o negativo dentro de la investigación, porque como ya se los decía, ¿verdad? No hay investigación mala. Si algo da negativo o no da los resultados esperados, no quiere decir que la investigación falló, sino que el fenómeno cambió y entonces nos dio ese resultado. No sé si hasta el momento hay dudas o inquietudes con respecto a lo que estamos tratando esta noche. Sí, tengo una pregunta, licenciado. Dígame. En la segunda parte, donde vamos a entregar el segundo avance, ¿va a ser solo el segundo avance? ¿O ahí donde vamos a rectificar cosas que no estuvieron tan bien en el primero y lo juntamos con el segundo trabajo? ¿O solo sería el segundo avance nada más? No, ustedes van a entregar el trabajo completo. Vaya, yo voy a tratar la manera de entregar o calificar esos 15 trabajos que ustedes han entregado. A esas 15 personas, cuando yo se los entregue, ustedes desde ese momento hacen su tiempo y empiezan a corregir y pues ya ustedes ya tienen pie para ir buscando ya más información, creando su marco teórico, buscando los permisos en la institución que ustedes han puesto. Por eso les decía, si ustedes han redactado o no han delimitado muy bien su tema, delimítenlo bien y muéstrenmelo. ¿Por qué razón se los digo de esta forma? Porque digamos que ustedes tengan la idea de ir a una institución X, pero si yo en algún momento, pues ya alguien más en siglos anteriores buscó esa institución y no le dieron permiso, yo les digo, miren, pero ahí hay un problema, creo que no les van a dar mucho permiso, ¿verdad? Entonces busquen otra alternativa y ya ustedes corrigen y me lo dicen, ¿verdad? Mire, entonces lo vamos a cambiar, vamos a ir a tal institución, ahí ya tenemos los permisos. Entonces, a eso me refiero yo, ¿verdad? No quedarse con eso, con esas dudas cuando ya se les ha dicho cuáles son las observaciones que se han hecho, ¿verdad? Ahora bien, lo que decía Mauricio, su trabajo va a ir completo al final, porque si ustedes ya leyeron allá en las orientaciones académicas, hay un punto donde dice que ustedes van a defender su trabajo de investigación. Es decir, que ustedes van a hacer una mini exposición de su investigación. Y aquí viene lo más interesante de todo esto, que ustedes
van a tener que tomar fotografías con las personas y al lugar que ustedes fueron. Esto no se les olvida, anótenlo ahí, porque se va a pedir que ustedes tengan, por así decirlo, evidencia de que ustedes han hecho todo el proceso de investigación, que no solo se sentaron y dijeron, voy a decir que sí fui, que sí pasé las 15 instrumentos y que me dieron estos resultados. No, si ustedes no fueran una institución y todo lo hicieron virtual, ustedes hacen captura de pantalla. Cuando estuvieron en conferencia, cuando estuvieron con la persona encargada, si ustedes utilizaron Skype, ustedes utilizaron Zoom, ustedes utilizaron Teams, ustedes todo eso lo tienen que presentar y escríbanlo como se los digo yo en este momento, porque eso se les va a pedir en el momento de que ustedes estén dando su, por así decirlo, estén defendiendo su trabajo. Entonces, porque eso es parte de la nota, y no sé si vale el 15% de la nota final, por ahí lo he leído. Entonces, hay que tomarlo bien en cuenta, ¿verdad? Ustedes ahorita están en el proceso de que si ya entregamos lo primero, ¿verdad? Vamos a ver si lo revisa el tutor y va a sacar eh, por así decirlo, las observaciones y a partir de esas observaciones corrijo y empiezo a realizar este... eh, los demás, lo que hace falta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento de aquí, de esta tutoría o la siguiente semana, la coordinadora me va a decir, vaya, está la guía de la segunda parte, dígale a sus alumnos. Entonces, ya partiendo de ahí, ustedes ya corrigieron y ya empiezan a trabajar con lo demás. No hay ningún problema de que ustedes me estén diciendo por mensaje ahí de plataforma o por correo, ¿verdad? Mira, licenciado, esto está bien. Un compañero por ahí se tomó esa atribución de decirme, mire, licenciado, así estoy haciendo el trabajo, ¿cree que está bien? Y pues yo estaba en otras situaciones y le decía, deme tiempo, ya lo voy a revisar, ya le voy a decir cuál ha sido su error, ¿verdad? Entonces, para eso estoy, ¿verdad? Para ayudarles a ustedes. Entonces, no lo tomen tan así como que son regaños o que ustedes no están haciendo bien las cosas, sino que son observaciones que se hacen para que ustedes no pierdan el hilo de cómo construir algo a partir de todo lo que se les va diciendo, porque la materia es parte de eso. Yo se los decía al comienzo, esta materia nos va a enseñar a poder construir trabajos de investigación que al final ustedes, cuando ustedes ya estén egresados y tengan que realizar su trabajo de grado, ya ustedes van a poder crear ya una investigación más firme, más concreta con los brochazos que ustedes aprendieron aquí. Entonces ya les va a facilitar, ¿verdad? Ya cuando ustedes estén con su tutor de trabajo de su tesis, ustedes ya van a poder decirle, pero licenciado, mire, y esto se hace así, así, ¿verdad? Y mire, yo he hecho esto así porque más o menos tenía la idea, ¿verdad? Entonces, de eso les va a servir lo que están aprendiendo en esta materia. Y por tal razón les decía también, y se los dice también la guía, hagan los ejercicios que se les piden en el ¿cómo se llama? En la guía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En las orientaciones que están en las unidades. Entonces, ahí están bien específicos las páginas de los ejercicios para que ustedes puedan realizarlo y entiendan cómo crear los elementos del trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, yo sé que en algún momento ustedes no van a entender X o Y cosas. Entonces, lo preguntan y si yo no lo sé, pues le pregunto a mi coordinadora, le hago la misma pregunta, ella me da la respuesta y yo se la transmito a ustedes. Entonces, de eso se trata la dinámica en esta materia, ¿verdad? No sé, tampoco se frustren, ¿verdad? O lo vean tan amplio, ¿verdad? O tan trabajoso, sino que es más que todo organización y saber hacer los tiempos y buscar las estrategias y la institución, ¿verdad? Delimitar el tema, buscar la institución idónea o el lugar idóneo para que ustedes no se compliquen al final de hacerlo la segunda parte, como lo... se los decía anteriormente, ¿verdad?
Entonces, es momento de corregir las observaciones, ustedes las corrigen y pues empiecen ya a hacer tiempo para poder crear, ¿verdad? Los demás elementos que tiene su trabajo. Por así decirlo, ustedes ya saben que van a crear un instrumento. Ustedes ya saben cuál es la temática que ustedes están investigando. Entonces, si ustedes no les han dado una guía, no se queden estancados. Ustedes empiezan a buscar información y ya cuando ustedes yo les dé la guía, ustedes ya empiezan a ver qué lleva el marco teórico. Tiene ya estos elementos, ya tengo la información, busco los elementos, construyo mi marco teórico y ya me voy, ¿cómo se llama? Ya no me voy atrasando, ¿verdad? Ya no voy sobrecargando lo, el trabajo, más que todo, ¿verdad? Entonces, a eso, pues, es de llegar, ¿verdad? Entonces, no, no lo tomen como que yo les estoy regañando, ¿verdad? Ni que este, sus trabajos están mal, ¿verdad? No, sino que más que todo es que, que ustedes busquen o tengan la idea de cómo construir un trabajo de investigación. No sé si hay más dudas o inquietudes. Dudas o inquietudes, algo que usted... No, de mi parte no, licenciado, claro. No, tampoco de mi parte. Ok. Entonces, como les digo, dígame. Disculpe, ¿verdad que queda grabada la tutoría de este día? Lo que pasa es que como me desconecté un momento. Sí, sí, queda grabada. Solo que no queda, no, ya otro ratito va a estar en plataforma, sino que yo tengo que hacer el proceso de descargarla, subirla a YouTube y el enlace pasar la coordinación para que ella la persona la coloque en plataforma para que ustedes lo puedan ver. Así que por ahí como por el sábado ya va a estar ya la tutoría de repaso ¿cómo se llama? En plataforma para que ustedes la puedan ver. Entonces, pues, quizá, ¿verdad? De forma general, ¿verdad? No estamos todos conectados. Pues esto que les voy a decir también, ¿verdad? Es parte eh, como les he repetido un par de veces en esta charla que he tenido con ustedes, solamente 15 personas de ustedes entregaron lo que es la tarea. Somos 30 con mi persona, es decir, son 29 ustedes y lo entregaron 15, son 14 los que no lo han podido entregar o no lo entregaron, ¿verdad? Pues en su momento. Obviamente el tiempo ya pasó para poderlo entregar, ¿verdad? Entonces, estas personas obviamente pierden la nota del primer avance. Pero sí, si estas personas van a hacer la segunda parte, pues tienen que hacer también el primer avance, no solamente lo que la guía les va a decir en en la segunda entrega, ¿verdad? Sino que tienen que hacer tanto el primer avance como el segundo, sin que pues el primero se califique, ¿verdad? Porque no lo entregaron en el tiempo estipulado. Así que ellos van a tener un poquito más de trabajo al momento de entregar el trabajo final, ¿verdad? Entonces, eh, quizás vamos a tomarnos un tiempo de reflexión nuevamente, ¿verdad? En la tutoría del sábado vamos a hablar un poco más de esta temática para que quede un poquito más claro. Si hay dudas, inquietudes, ¿verdad? Como les digo, de los 11 que están conectados el día de ahora, por ahí surgieron dudas o inquietudes, anótenlas y si no tienen micrófono, escríbanla y salimos de eso, ¿verdad? Pues esa es la dinámica que se tendría que tener dentro de lo que es la cátedra. Entonces,
para que se puedan ir despejando esas dudas e inquietudes y no puedan, al final no les cause ningún problema. Ya más o menos les hablé de esas observaciones que he hecho, que es la introducción, ¿verdad? La delimitación del tema y pues la creación de los objetivos. Igual por ahí, ¿verdad? El compañero habló también del método, ¿verdad? Que se va a utilizar, o sea, es cuantitativo y cualitativo. Entonces, también eso, tómense que unos 10 minutos de reflexión, ¿verdad? Ustedes ya tienen el tema y busquen la reflexión de qué igual método sería el más indicado al momento de investigar. ¿Por qué? Se los digo también. Porque depende del método, ustedes van a crear su instrumento. No me van a crear un instrumento, por así decirlo, un cuestionario o una encuesta, digamos, cerrada, por así decirlo, lo vamos a poner así, o un cuestionario con una escala del Likert, si, si el método que ustedes van a utilizar es cualitativo, ¿verdad? Porque el cualitativo, ahí lo dice, ¿verdad? El cualitativo es, es pues el método que se utiliza para que las personas, ¿verdad? El investigador eh, entreviste a la persona y dé su punto de vista del fenómeno de una forma general, ¿verdad? No tan cerrada de decir sí, no, ¿verdad? Tal vez, o sí le doy 5 puntos, o sí le doy 4 puntos, ¿verdad? Porque no se va a cuantificar, sino que se va a tomar la idea de la persona que, a la cual se le ha pasado el instrumento. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro. Entonces, por tal razón, voy a tomarme quizás un par de minutos el día sábado, ¿verdad? Y pues de los que estamos conectados, si hay más dudas o inquietudes, lo despejamos y pues esperaría yo, ¿verdad? De que eh, tengamos ya las calificaciones ahí y ustedes ya tengan las observaciones para también hablar un poco de ello, ¿verdad? No sé si hay más dudas o inquietudes. Buenas noches, yo, licenciado. Al ser un Dígame, dígame. trabajo determinado, ¿verdad? O sea, la información también es. Por lo tanto, pues no saldrían tantas páginas. O sea, hay una determinación que diga cuántas páginas serían. No sé. O es, digamos, no sé cómo decirlo. Hay un número de páginas límite, dice usted. Sí, Bueno, no hay un límite de páginas límite, ¿verdad? Porque obviamente no me van, por así decirlo, no les voy a pedir, por ejemplo, en el marco teórico, si su investigación habla vamos a poner de la deforestación, ¿verdad? De la contaminación, tienen que explicar, ¿verdad? ¿Qué es contaminación? ¿Cuáles son los tipos de contaminación? ¿Cuáles son los tipos de deforestación? Etcétera, ¿verdad? Este, hablar de la historia, ¿verdad? De todo eso, hablar de las investigaciones previas dentro del marco teórico va de eso, ¿verdad? Entonces, no habría límite de página, pero tampoco es una tesis la que me van a entregar, ¿verdad? Obviamente, pero sí que llene los elementos más esenciales, esto hablando del marco teórico, que llene los elementos más esenciales que ustedes consideren que den pie a entender su investigación. Quizás, a grosso modo, ¿verdad? De su trabajo, quizás lo mucho de páginas, quizás serían unas 25, 30 páginas como mínimo, diría yo, o como máximo, por ahí anda el rango, porque, o sea, el marco teórico obviamente no lo van a crear
que ustedes lo van a digitar, ¿verdad? Obviamente. Parte sí, ¿verdad? Palabras de enlace, pero van a ser también copia y pega, ¿verdad? Esta información me sirve, ¿verdad? Pum, lo pongo y lo copio, ¿verdad? Entonces, pero sí van a haber apartados que ustedes sí lo van a tener que digitar. Por ejemplo, la metodología, ¿verdad? Eh, la interpretación de resultados. Si ustedes hicieron lo cuantitativo, el método cuantitativo, ustedes pueden utilizar gráficas para poder graficar las respuestas, ¿verdad? Que se les dieron. La interpretación de resultados, las conclusiones o recomendaciones, análisis, conclusiones. Entonces, por eso se les decía, ¿verdad? Ustedes corrijan las observaciones y vayan buscando información, ¿verdad? Respecto a su tema y la construcción de sus instrumentos de acuerdo a lo que ustedes pretenden preguntar a las personas, ¿verdad? Entonces, ya lo demás, pues la guía les va a ir diciendo cuántas páginas se van a utilizar, ¿verdad? El rango de páginas que más o menos ustedes van a utilizar. No sé si hay más dudas o inquietudes. Gracias, licenciado. Ok. ¿Dudas, inquietudes? ¿De cuánto tiempo será la duración de la pequeña exposición? Pues eso quizás todavía no lo tengo muy claro, ¿verdad? Pero si estamos hablando que somos, ¿qué? Digamos que lo hiciéramos los 29, ¿verdad? Que ustedes son. Ese día quizás nos tomaríamos más del tiempo reglamentario, por así decirlo, de, de la tutoría, ¿verdad? Del tiempo establecido, que son 2 horas, ¿verdad? Porque por ahí anduviera quizás en unos, ¿qué? 15 minutos como mínimo por cada uno, digamos, pongámoslo así. Y lo pongo de esta manera porque como es virtual, ustedes me tienen que presentar valga la redundancia, la presentación, ¿verdad? O su trabajo, o las diapositivas. Entonces, el hecho de cargarlas en su ordenador, ¿verdad? O en su computadora y que aparezca en la pantalla, se toma que 1 o 2 minutos, ¿verdad? Entonces, este, ahí ya estamos diciendo 13 minutos, ¿verdad? Entonces, que se tarde unos 3 minutos, quedan 12 minutos. Entonces, en lo que decimos, bueno, me toca a mí, soy fulanito de tal y mi investigación habla de esto y esto y esto, ahí se fueron 1 minuto y medio y ya empieza a hablar de lo demás, pues ahí se va cortando y se va cortando y se va cortando esto. Entonces, creería yo que serían unos 15 minutos, lo mucho 20 minutos, por así decirlo. Y por el momento somos 29. Y estamos hablando que de unas 4 horas y todavía quedarían unos cuantos por ahí sin pasar, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver la dinámica que utilizamos. Entonces, pero por ahí anda entre 15 minutos para poder hablar de la investigación, ¿verdad? No sé si hay más dudas o inquietudes. No, Los demás compañeros. Todo está claro. Ok, ok, entonces vamos a dejar por el momento, ¿verdad? Esta temática aquí, ¿verdad? Y vamos a retomarla, como les decía, el sábado en la tutoría. Tal vez ya están ahí conectados los demás compañeros para que también tengan la información y también ustedes puedan de alguna forma expresar si hay más dudas o inquietudes, ¿verdad? Con respecto a su trabajo. Entonces les agradezco nuevamente el haber acudido al llamado de esta tutoría y recordemos también, ¿verdad? Que ya está en plataforma las temáticas que se van a desarrollar el día sábado.
También están por ahí la guía, ¿verdad? De qué es lo que se va a desarrollar también en toda la unidad. Y pues léanla, ¿verdad? Léanla y pues para que vayan teniendo una idea de qué es lo que se va a desarrollar y qué es lo que se va a hacer en esta unidad. Así también tomar en cuenta que ya estamos en la recta final del ciclo. Con esta tutoría que tenemos el día sábado, nos irían restando 2 tutorías de repaso más 2 tutorías de ordinarias que tenemos los días sábados, ¿verdad? En semana A. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Nuevamente les agradezco el haberse conectado, pues, y nos vemos el día sábado de 1 a 3 de la tarde. Así que pasen feliz noche y nos vemos hasta el sábado. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, pasen buenas noches. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche a todos. Gracias igual.